integración económica. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Mirar, ¿qué es un proceso de integración económica? ¿Cuál es su estructura? Los antecedentes, pues como bien sabemos, la integración económica pues empezaron en los países desarrollados. ¿Cómo fueron los antecedentes? ¿Cómo fueron los antecedentes de América Latina? ¿Cómo está Colombia en el proceso de integración económica? Mirar también las razones que justifican lo que es la integración económica, lo que son las ventajas y las desventajas. Esperamos su atención. Bueno, buenas tardes. El proceso de integración económica se basa en un proceso de la unión de mercados con el fin de establecer con el único fin de establecer un espacio económico supranacional para volverlo más competitivo y eficiente que los de origen. Este espacio resultante da más competitividad hacia tener intercambios comerciales con el resto del mundo. Para lograr una integración económica se siguen unas estructuras. Primero está el comercio preferencial, arancelario, que es como la fase más, la principal, la más novata, que es solamente la reducción de los aranceles entre los países miembros. Sigue el área de libre comercio, que es ya en esta fase se eliminan los aranceles entre los países miembros, pero cada país mantiene un arancel para los intercambios comerciales con terceros países. El siguiente es la unión aduanera, que esta es un área de libre comercio, pero en el cual los países miembros se ponen de acuerdo para establecer un único arancel en los intercambios comerciales con los terceros países. El siguiente paso a seguir es un mercado común. El mercado común se basa en una unión aduanera que establece unas políticas económicas y monetarias similares. En esta vemos la libre circulación de factores de producción, tales como los trabajadores, los capitales y las mercancías. Y por último está una integración económica. Este es un mercado común en el cual se maximiza, pues es la fase máxima de la integración económica. Un ejemplo claro, vemos la Unión Europea, en el cual enfatizan y establecen una moneda única común y establecen, claro, políticas económicas, monetarias, fiscales comunes. Esta es más profunda, en el cual, como su nombre lo dice, es una integración total de los países miembros. Bueno, pasamos a los antecedentes. Si bien sabemos ya, bueno, las primeras superpotencias siempre fue lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Vemos que los principales antecedentes para la integración económica de Europa empezaron después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene sus fechas entre 1939 hasta 1945. Europa tuvo que esperar a una segunda catástrofe para darse cuenta de que como territorio individual no podía tener un nivel de desarrollo mayor. O sea, la idea era eliminar esa hegemonía que tenía el territorio europeo. Entonces, ¿cómo fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de que los países europeos quedaron devastados? Entonces la idea era acomodar Francia y Alemania. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Si se quería tener un apoyo económico de las superpotencias que eran la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos, que empezando tenían mayor poder tanto económico, político y militar frente a los países europeos, y para tener apoyo de ellos tenían que, para garantizar la paz, el mejor camino era la unión, o sea, la integración. Más adelante pues explicaré eso. Como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a diferencia de la Primera Guerra Mundial, él ya no tomó una perspectiva aislada, sino ya adoptó la responsabilidad para poder apoyar a los países europeos que se encontraban en crisis pues por la Segunda Guerra Mundial.
Él estaba convencido de que las trabas que se tuvo en los tratados de libre comercio se expandieron en la crisis del 29 y esto fue lo que dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció como condición que para poder que todo país que quisiera tener un apoyo económico de Estados Unidos o del Estado norteamericano tenía que adoptar una política de libre comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial pues se inició la Guerra Fría. En esta Guerra Fría los estadounidenses adoptaron la doctrina de Truman, que la idea era frenar la expansión del comunismo de la Unión Soviética. Y asimismo, después de la Segunda Guerra Mundial, como los países quedaron devastados, Norteamérica propuso pues el Plan Marshall, que era el del apoyo económico a estos países. Pues ya todos sabemos exactamente en qué se basó el Plan Marshall. El objetivo pues era eliminar el comunismo y buscar el desarrollo en los países europeos. Tras la formación del Plan Marshall, como Estados Unidos no podía enfocarse simplemente al desarrollo de los países europeos, sino que tenía que buscar, pues tenía otras cosas en que enfocarse, que la economía es muy cambiante y el desarrollo de ellos también. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Se planteó la Organización para la Cooperación Económica Europea, que fue creada en 1948. La idea de esta organización era que esta se encargara de la coordinación y de la distribución del apoyo económico del Plan Marshall, es decir, que se hiciera de forma equitativa en los países que más devastados resultaron por la guerra. Esta organización también ayudó a lo que fue la liberalización del comercio y pues al acercamiento de los países europeos, pues ya tenían que estar más integrados para poder desarrollar su continente en sí. En 1949 se creó el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, este organismo ya aún existente, no se enfoca ni en la liberalización del comercio, ni en las políticas de intercambio comercial, sino más que todo en el sistema democrático de los derechos de los países miembros de Europa en sí. En 1949 también se creó la OTAN, que fue un tratado firmado, que fue una organización creada entre los países, entre Europa, Estados Unidos y Canadá. La OTAN era la alianza militar contra la Unión Soviética en ese entonces. Ya como Estados Unidos ya había tomado el poder de Europa, o sea, ya lo tenía como aliado, entonces se creó esta organización para poder como tener protección militar y política frente a la Unión Soviética, que todavía en ese entonces no se había eliminado el comunismo y pues era su principal rival por ser la otra potencia. También en esa fecha un año antes se creó ya se había creado la iniciativa en Benelux del arancel exterior común, pero en 1948 fue donde se dio paso a esta estructura de la integración económica y pues en Benelux eran los países de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.